Hoy vamos a hablar con el doctor Fernando Ladero de la cirugía artroscópica o cirugía televisada de las articulaciones. Doctor Fernando Ladero, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, muy bien, vamos a hablar de esto. Ya entra televisión, ya entra, la última tecnología, que es exactamente la artroscópica. Bueno, pues mira, la artroscopia es una técnica quirúrgica que se empezó a desarrollar en los años 70 por un japonés que se llamaba Watanabe, que se le ocurrió la idea de mirar una articulación por dentro con un dispositivo óptico. Fíjate que lo que se hacía en aquellos tiempos era pues a través de una mínima incisión de unos 2 milímetros que hacíamos en la articulación de la rodilla, que es donde se empezó a hacer, pues metía una especie de visor y con una lente de aumento, y lo que hacía era mirar la articulación por dentro. Claro, eso suponía una ventaja importante, sobre todo con una perspectiva diagnóstica en pacientes pues que tenían un dolor de rodilla, posible lesión meniscal, y que con las técnicas que había entonces, tampoco había resonancia, pues no éramos capaces de ver bien la patología que podía estar aquejando a ese paciente en muchos casos, y eso se inició de esa manera, y luego pues lo que ha ido haciendo a lo largo de los años es tecnificando de tal manera que ahora lo que tenemos son pues varios monitores en un quirófano, 4K con altísima resolución, y lo que hacemos unos dispositivos ópticos a través de esos mismos orificios, pues metemos una cánula con una óptica y vemos en varias pantallas de televisión al mismo tiempo pues qué es lo que hay en esa articulación con una calidad de visión máxima. Eso, imagínate, nos permite pues diagnosticar todo tipo de patología intraarticular que pruebas como la resonancia o la radiología o el escáner pues no nos lo permiten ver, ¿no? Y lo que empezó siendo una técnica que se utilizaba diagnósticamente en la rodilla, pues se ha extendido a prácticamente todas las articulaciones del cuerpo, lo que ha supuesto pues probablemente junto con las prótesis el mayor avance de la cirugía ortopédica del siglo XX. Qué maravilla. ¿Y es lo mismo la artroscopia que la cirugía con láser? Bueno, mira, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que así de forma coloquial, pues bueno, hay pacientes que claro, la técnica oyen hablar de ella y no la tienen perfectamente clara en lo que es la artroscopia en sí, y entonces pues bueno, se confunde. El láser es una herramienta que utilizamos ya cada vez menos en determinado tipo de cirugía, no es como un bisturí que corta y que coagula al mismo tiempo. Eso en otras especialidades como la oftalmología pues se usa mucho, en traumatología se empezó a usar hace unos años y yo creo que prácticamente se ha abandonado. Utilizamos otro tipo de bisturís coaguladores como por ejemplo las ondas de radiofrecuencia, vaporizadores y demás, ¿no? Por tanto no tiene que ver nada con lo que es la técnica artroscópica en sí. O sea, lo que es el láser es un utensilio que utilizamos para cortar y coagular, y la artroscopia es una técnica diagnóstico-terapéutica que nos permite visualizar las articulaciones por dentro a tiempo real. O sea, que una vez más un arma terapéutica y la otra diagnóstica. Y es verdad, yo no lo haría, pero que el paciente puede estar viendo su operación en directo. Bueno, seguro, es una cosa muy curiosa porque además es casi bueno también para el propio cirujano el ir explicando en tiempo real qué es lo que hay en una articulación, ¿no? Por supuesto, ahora mismo prácticamente siempre grabamos estas intervenciones para que luego el paciente pueda tener lo que es la documentación en soporte digital de cómo está su articulación por dentro para cualquier tema, pues no solamente que de cara al futuro pues necesite valoración por otro especialista, que con el paso de los años pues haya que plantearse alguna otra técnica quirúrgica. Bueno, pues saber cómo estaba esa articulación en un momento puntual es importantísimo, pero al mismo tiempo, claro, como estás en un quirófano, estos quirófanos inteligentes que llamamos ahora, en los que aparte de la propia torre de artroscopia tienes pues varios monitores en distintas zonas que permiten, si el paciente quiere, ver lo que se le está haciendo en su articulación en tiempo real, ¿no? Y bueno, pues eso, claro, te permite también explicárselo al propio paciente y que él vea pues cómo son las estructuras de su articulación y dónde hay un problema, para que luego, pues si con el paso del tiempo necesita cualquier otro tipo de gesto añadido a la artroscopia, pues el paciente sea consciente porque lo ha visto de cómo estaba su articulación en ese momento. Ajá, hasta ahí hemos llegado. ¿Y qué articulaciones se pueden operar ya por artroscopia? Porque mira, yo creo que prácticamente todas. Yo ya te diría que cuál es la que no se puede operar por artroscopia, ¿no? Pues las minísimas articulaciones, por ejemplo, interfalángicas, pero ya mira, se hace artroscopia, por supuesto, de rodilla, que se empezó, luego inmediatamente después se empezó con la de hombro, que también ha supuesto un grandísimo avance en lo que son las lesiones, tanto de inestabilidades de hombro como de lesiones del manguito rotador. Pues ahora todo lo hacemos por artroscopia, ya prácticamente cirugía abierta no se hace. Luego se empezó con la de tobillo, en los últimos años ha ganado muchísima popularidad la de cadera, que es una técnica bastante más compleja, pero que bueno, pues te permite en esos estadios iniciales de artrosis hacer determinado tipo de técnicas que en pacientes con mucha clínica incipiente degenerativa pues le supone un alivio importantísimo. En la de codo, ni que decir tiene, pues todos esos cuadros de cuerpos libres articulares
musculares que a veces vemos pues se solucionan fenomenalmente bien, y ya en las pequeñas, incluso la de tobillo también, pero otras articulaciones como la metacarpofalángica de la mano, la del pulgar, pues ahí también se hace ya, ¿no? O sea que yo creo que prácticamente hasta y la de muñeca, incluso esas mini articulaciones somos capaces con cánulas especiales y ópticas muy chiquititas, pues hacer artroscopia de esas articulaciones también. O sea que prácticamente, menos las mínimas articulaciones, diría yo, de los dedos y de los pies, prácticamente en el resto, en todas, se puede hacer artroscopia. Pero, doctor Ladero, ¿incluye las prótesis también? ¿Se utiliza la artroscopia? No, eso son técnicas diferentes. La prótesis es una sustitución de una articulación. Sí que es cierto que hay algunas artroplastias, por ejemplo, que es sustituir una parte de la articulación, podemos hacerlas por artroscopia. Por ejemplo, se me ocurre que son técnicas ya muy novedosas, la artroplastia de hombro, en los casos de degeneración articular importante, pues a veces hacemos como un recubrimiento con una membrana colágena de lo que es la superficie articular para intentar restaurar cartílago, pero eso no es una prótesis al uso, que implica la sustitución de las dos extremos de esa articulación por un componente metálico. Eso a día de hoy es imposible hacer por artroscopia. Además, tampoco tendría mucho sentido, porque lo que hacemos es sustituir la articulación entera, y en ese caso pues necesitas, si bien intentamos siempre hacer mínimos abordajes cada vez más, pero artroscopia y obviamente no. Es imposible. Bueno, entonces, para rematar, doctor Ladero, ¿qué ventajas tiene la artroscopia sobre la cirugía convencional y qué tiempo de recuperación también tiene esta cirugía artroscópica? Pues mira, básicamente eso, ¿no? La agresión quirúrgica disminuye de forma importantísima. Antes, por ejemplo, hacíamos una meniscectomía de rodilla, o hace 30 o 40 años había que abrir la rodilla, quitar el menisco entero, eso era súper traumático, la recuperación luego era larguísima. Ahora una artroscopia de rodilla lo vemos en los deportistas. Se hace una cirugía y se hace una resección meniscal, en 15 o 20 días el paciente está haciendo deporte otra vez, o sea, se hace de forma ambulante, la agresión quirúrgica es mínima, la estancia hospitalaria, por tanto, también es mínima en el sentido de que la mayor parte se hace por cirugía ambulatoria, con lo cual te evitas ingresos, y ahora pues en esta situación de pandemia es importantísimo. En fin, y luego la recuperación pues muchísimo más corta. Cuanto menor es la agresión quirúrgica, menor la inflamación que produce, y por supuesto la recuperación a la hora de empezar la rehabilitación y restaurar la normalidad es muchísimo más rápida. O sea que yo creo que el grandísimo avance que ha supuesto la artroscopia es en minimizar lo que es la agresión quirúrgica, que evitas, por supuesto, los ingresos innecesarios, y los días de estancia se acortan muchísimo, y luego la recuperación es infinitamente más rápida. Ajá, y una ventaja entonces fundamental para los deportistas de élite. No sé si exagerar y decir que se pueden recuperar a los 2 o 3 días. Bueno, pues lo cierto es que si son cirugías meniscales, hombre, no por ejemplo como la que le han hecho al jugador de Barcelona, Ansu Fati, hace unos días, que es una sutura meniscal, y es obviamente pues casi una cirugía de reemplazo de cruzado, que son varios meses, ¿no? Pero cuando es una mínima resección meniscal, los pacientes se van andando del quirófano prácticamente y vienen a la consulta a los 2 o 3 días andando sin muletas. O sea que en ese sentido, en esos casos concretos, la recuperación es rapidísima, y si es un deportista, pues sí es fácil que en 15 o 20 días pueda estar practicando el deporte de forma más o menos normal. O sea que ahora la recuperación con ese tipo de técnicas es infinitamente más rápida, sí. Bueno, pues este es el presente, y encima puesto en buenas manos, pues imaginaros, cirugía artroscópica. Hoy es el tema que hemos tocado con el doctor Fernando Ladero. Doctor, gracias, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, muchísimas gracias a vosotros.